Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y de las emisoras hermanas. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. En este día, este domingo, vamos a ver un estudio que es muy importante para la Iglesia, para el pueblo del Señor. Se titula ¿Cómo es mi conversación? ¿Cómo es mi conversación? En signo de interrogación. ¿Cómo es mi conversación? Y vamos a ver 7 puntos en los cuales la palabra, la Biblia, nos enseña cómo debemos de actuar, cómo tiene que ser nuestra conversación a la hora de hablar con el prójimo, a la hora de hablar con otras personas, con otros hermanos. Vamos a empezar viendo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 19. Santiago 1:19. Señor, gracias por este momento, por esta hora. Te ruego que sea tu palabra la que sea ministrada en esta hora, que sea tu Espíritu Santo quien hable en esta hora, que seas tú quien te glorifiques y que seas tú quien nos hable. Te pido que tú hables a cada persona aquí hoy en la iglesia y también a los hermanos, hermanas que oyen este mensaje. Úsame para ti, úsame para tu iglesia. En el nombre de Yeshua, tu Hijo, te lo pido. Amén. Santiago 1:19 dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese texto. Todo hombre, o toda mujer, no tiene por qué ser un varón. Se está refiriendo a la persona en concreto. Por tanto, mis amados, podríamos decir, toda persona sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o tardo para enfadarse, ¿verdad? Por eso son 3 consejos que el apóstol Santiago les habla o les revela a su iglesia. Santiago 1:19. Son 3 consejos que el apóstol Santiago le da a la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro oído dispuesto para oír. Tener nuestro oído preparado para oír. No ser a la inversa. No primero querer hablar y luego querer oír. No. Es más importante que primero queramos oír y luego querer hablar. Es más importante primero poner el oído. Porque cuando ponemos el oído estamos aprendiendo. A diferencia de cuando estamos hablando. Cuando estamos hablando no estamos aprendiendo, estamos simplemente hablando, ¿verdad? Por eso es más importante el oír para luego saber lo que tenemos que hablar y cómo lo tenemos que hablar. Es el consejo que nos da el hermano Santiago. En nuestra conversación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es poner el oído pronto, dispuesto para escuchar lo que tenemos que hacer. No tener prisa a la hora de hablar, no tener prisa a la hora de decir algo, sino es más importante que oigamos aquello que otros tienen que decirnos, aquellos que otros tienen que hablarnos o que relatarnos. Y luego dice algo también muy sabio, y dice también que sea tardo para airarse, tardo para enfadarse.
Un cristiano, una cristiana, no debe de perder los nervios prontamente, no debe de enfadarse rápidamente, no debe de faltar el control de su vida pronto, sino al contrario, tiene que tranquilizarse y tiene que saber lo que debe de hacer y saber cómo lo tiene que hacer. No hay que enfadarse porque a la postre todo tiene un propósito y todo ocurre porque el Señor así lo permite. Pero cuando estamos en la conversación con otra persona, hay que tener dominio propio y hay que tener bastante control antes de enfadarnos, sobre todo con un hermano o con una hermana, por supuesto, pero también incluso con otra persona que está hablando con nosotros. Porque el enfado es una cosa que va a usar el enemigo, que va a usar Satanás contra nosotros. Y va a usar el enfado como primer paso para posiblemente que una relación se eche a perder o se deteriore. Por eso tenemos que ser tardo, y tardo significa eso, que no tengamos prisa, a la hora de enfadarnos o a la hora de perder los nervios. Es más importante, primeramente, oír a aquellos que tienen que decirnos, oír lo que ha ocurrido, oír lo que ha pasado, hablar en el momento que tengamos que hablar sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ha pasado, y por supuesto, lo último es que nos enfademos. Dice el siguiente versículo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es como un consejo que da el apóstol Santiago. La ira del hombre no es la justicia de Dios. Cuando el hombre se enfada, tenemos que entender y comprender muchas veces el carácter de Dios. Si Dios se enfadara por muchas cosas que hacemos los hombres, ¿dónde estaríamos los hombres hoy en día? Si Dios nos tuviera en cuenta muchos pecados que hacemos, si Dios nos tuviera en cuenta muchas de las cosas que decimos o muchas de las cosas que hacemos, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Seguro que no estaríamos aquí. Si realmente pensamos, hay que ver cuando ocurre esto, ocurre lo otro. ¿Por qué Dios no obra? ¿No hemos dicho muchas veces eso? ¿Por qué Dios no hace algo ante esto? ¿A que sí? Cuando hemos visto alguna guerra, hemos visto algún atentado, hemos visto algo bien desagradable y decimos, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué Dios no mata a esta persona? ¿Por qué Dios no mete en la cárcel a esta otra? ¿Por qué? En momentos de ira, en momentos de enfado, muchos decimos eso. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no se enfada. Dios tiene el control de todo y Dios toma el control de todo. Porque cuando no tomamos el control de las cosas, empezamos a no hacer bien las cosas. Y cuando no hacemos las cosas con el sentido común que tenemos que hacerlas, salen mal. Por eso, antes de enfadarse, es bueno tomar el control de las cosas, porque luego incluso puede ser peor el enfado si no hemos tomado el control. Por eso, hermanos, creyentes, cuando estén hablando con alguien o cuando tengan una conversación con otra persona, acuérdense de estos 3 consejos que nos relata el hermano Santiago. Ser tardos para enfadarnos, ser tardos para hablar, pero estar dispuestos siempre a oír a una persona qué es lo que quiere decirnos o qué es lo que quiere relatarnos. Amén. Siempre tengan el oído dispuesto cuando alguien quiere pedirnos un consejo, cuando alguien quiere hablar con nosotros, ¿vale? Y hablar cuando, en aquel momento, cuando hemos oído toda la conversación, y si hay algún problema de enfado, tranquilizarnos, calmarnos, porque todo pasa en esta vida. Y a veces los problemas se ven muy grandes, se ven muy enormes, pero todo pasa y todo llega. Y cuando luego nos damos cuenta, vemos cómo tenían solución. Ese es un consejo en 3 partes que nos da el hermano y que es bueno y es útil para nosotros. Vamos a ver en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, en el versículo 1. Salmo 39, 1. Porque ahí vamos a ver el siguiente punto, que tiene que ver cuando hablamos. Salmo 39, 1
dice lo siguiente. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Dice David, el rey David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Luego, varios consejos nos está dando aquí el rey David. Lo primero es que a veces con nuestra lengua pecamos cuando no hacemos lo que tenemos o lo que debemos de hacer. A veces con nuestra boca pecamos porque hacemos cosas indebidas, cosas que no deberíamos de hacer. Y dice, guardaré mi boca con freno. El caballo, para que se pare, tira de las riendas y tiene un aparato puesto en la boca para que se frene. Y se frena rápidamente, aunque le duele la boca. Muchas veces los cristianos tenemos que ser igual. Tenemos que poner freno a nuestra boca. Tenemos que frenar en seco aquello que decimos, porque posiblemente estamos hablando más de la cuenta, o posiblemente estemos diciendo tonterías, y luego, a la postre, nos vamos a lamentar. En tanto que el impío esté delante de mí. Y todavía queda peor cuando la persona que está delante de ti es alguien inconverso. Y yo hago una pregunta, ¿qué testimonio estaríamos dando si nosotros como cristianos hablamos algo, alguna tontería, hablamos algo fuerte, algo desagradable, criticamos, por ejemplo, y encima lo hacemos delante de alguien inconverso? Y dice, mira a este cristiano que lleva 15, 20, 30 años de conversión, de ir al culto, de congregarse, de ir a la iglesia, y mira cómo está despotricando contra otra persona. Figúrense qué testimonio estamos dando. Porque ahora ya todo lo que le prediques, Cristo vive, Cristo te ama, arrepiéntete, conviértete, que viene Cristo por su iglesia, que son tiempos finales, se va a reír. Se va a reír de nosotros. Y se va a reír porque no le estamos dando testimonio, así de claro y de sencillo. Muchas veces los cristianos se ponen a hablar y no se dan cuenta de lo que están hablando. Y no se dan cuenta de las personas que tienen enfrente. Tenemos que ser muy sabios, hermanos. Muy sabios. Cuando estemos hablando con personas inconversas, tenemos que pensar siempre en lo que va a ocurrir después de esa conversación. Tenemos que pensar siempre qué va a ocurrir mañana o qué va a ocurrir pasado. ¿Qué consecuencias va a tener la conversación que yo voy a tener con esta persona? Si yo voy a criticar a fulano o a mengano, ya sea en mi trabajo, ya sea en la vecindad, ya sea en la familia, me da igual. ¿Qué consecuencias va a tener si yo critico a esta otra persona? ¿Ante quién estoy yo hablando? Porque igual esta persona no es de mi confianza. Porque hay veces que todo nos pasa, que yo puedo mantener una conversación con mi esposa, que no es una crítica, es una afirmación. Oye, pues hay que ver fulano lo que ha hecho hoy, o hay que ver mengana lo que ha dicho hoy. Desde luego, que poco discernimiento tiene. O hay que ver cómo puede hablar de esta manera, o cómo puede pensar de la otra manera. Esto es muy diferente, esto no es una crítica. Entonces, hablando yo con mi esposa conmigo, tendremos los dos de conversación, pero no se entera nadie. Nadie sabe lo que ella y yo estamos hablando. Y estamos hablando, ¿por qué? Porque queremos, digamos, restaurar ese comportamiento. Queremos, pues mira, pues yo creo que deberíamos hablar con esta persona porque se está confundiendo y no está haciendo las cosas como debe. Pues sí, yo creo también lo mismo. ¿Tú qué has sentido? Pues mira, yo he sentido igual que tú, que lo que has dicho no tiene lógica. Y hay detalles de la conversación que lo que uno no recuerda, el otro sí. Y entre los dos, pues mira, creo que tenemos que hablar con esta persona, orar por ella y decirle, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Eso se llamaría una crítica constructiva. Eso es muy diferente. Pero el hecho de coger, y ahora una persona de la iglesia coge a otra persona
y le dice, hay que ver fulanita como venía hoy a la iglesia, hay que ver que se le veía no sé qué, o hay que ver mengano como venía al culto, hay que ver, visto que se ha quedado dormido, o no sé qué. Son ejemplos que ocurren todos los domingos en todas las iglesias. Eso es lo que la palabra nos dice: no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Hablar esto delante de una persona que no es cristiana, va a pensar que, bueno, pues, si esta persona se queda bien en el culto, pues no será muy cristiana, ¿no? Nos podrán decir. O si esta mujer va a la iglesia de esa manera vestida, es que no será muy cristiana, ¿no? Porque una persona no entraría así a una iglesia católica, por ejemplo, o testigo de Jehová, por ejemplo, o mormona, o adventista, o de cualquier otra rama de la iglesia católica, no lo sé. Lo que siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta que toda conversación que tenemos, tenemos que tener cuidado con la persona que nos está oyendo. Y siempre hay personas que nos están oyendo. Hay cosas que debemos hablar en la intimidad, donde nadie nos oiga, y otras cosas que podremos hablar con personas que nos estén oyendo. Pero siempre que estemos hablando sobre, en este caso, alguien relacionado con la iglesia, o alguien relacionado con algo que se esté apegado a nosotros, tenemos que tener cuidado con quién estoy yo hablando, con qué persona estoy yo manteniendo una conversación. ¿Me puedo fiar de esa persona? ¿Comunicará a otro o a otros lo que yo le diga? ¿Me curaré en salud ante lo que he dicho a esa persona? Porque todo el mundo conocemos que hay personas que no pueden mantener un secreto. O que hay personas que no ven las cosas como nosotros queremos que las vean. O hay personas que le cuentas algo, por muy insignificante que sea, y se lo zampa cualquiera, cuando a lo mejor no nos interesa que lo diga. No ocurre nada malo, pero tampoco, digamos, nos agradaría eso. ¿Vale? Luego, cuando dice aquí el rey David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, y guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Acuérdense de este texto bíblico. Echen el freno a su boca cuando alguien inconverso esté delante de ustedes. Es el consejo que nos da la Biblia y que les doy yo en esta hora. Cuando estén ustedes delante de alguien inconverso, que no crea en Dios, que no tenga nada que ver con la iglesia de Dios, cuidado con lo que están hablando. Porque posiblemente lo que están diciendo algún día se les puede echar en cara. O algún día les pueden decir lo que ustedes dijeron. Mi consejo, cada vez que hablen con alguien, midan muy bien sus palabras. Siempre, sea cristiano o no lo sea, midan muy bien sus palabras siempre. Y cúrense en salud siempre sobre lo que vayan a decir, porque igual algún día pueden tener problemas con esa conversación que tuvieron. ¿Amén? Es el consejo que nos da la Biblia y que yo lo hago porque lo pongo en práctica y nunca jamás, y los que me conocen lo saben, nunca jamás nadie me ha venido diciéndome a mi puerta o a mi cara, tú has dicho una cosa, dijiste esto, esto y esto. Nunca jamás. Y si vienen a decírmelo, digo, sí, pues ponme con esta persona porque le diré lo que ha hecho. Y no me arrepiento de lo que he dicho. Pero habrá sido con un propósito esa conversación. Pero no ha sido en oculto, no ha sido a su espalda, no ha sido sin que se diera cuenta, no. Y eso es hermoso, porque muchas veces a uno como pastor le llegan críticas de personas diciendo hay que ver el pastor tal lo que dijo, hay que ver el hermano tal lo que ha dicho, hay que ver la hermana tal como habla, que viene a la iglesia y adora a Dios, levanta las manitas, se pone muy espiritual, se conoce todos los cánticos de la iglesia, sabe todos los renglones de las alabanzas, pero cuando sale de la iglesia no vea la boca que tiene. Cuando luego va al instituto al día siguiente, o cuando luego va al trabajo al día siguiente, o cuando va con la vecina o la amiga, no vea la boca que tiene. Y eso lo he visto yo y lo he oído yo.
Personas que van al culto, que adoran al Señor, que se congregan, y cuando luego salen de la iglesia, no veas cómo critican y no veas cómo blasfeman. Hermanos, por eso tienen ustedes que dar testimonio. Tienen que dar testimonio. Porque dando testimonio es como las personas se convierten. Dando testimonio. Zacarías capítulo 8, verso 16. Zacarías es uno de los profetas menores. Zacarías, para que vayan rápido a él, está 2 libros antes de Mateo. Se van a Mateo, 2 libros para atrás, ese es Zacarías. Zacarías, en el capítulo 8, vamos a ver en el verso 16 y verso 17. ¿Qué es lo que el Señor le relata por boca de Zacarías para que haga su iglesia? Zacarías está delante de Malaquías y Malaquías está delante de Mateo. Dice 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, son cosas que aborrezco, dice Yahvé. Ha quedado claro, ¿verdad? Ha quedado claro, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Verso 16, capítulo 8 de Zacarías. Estas son las cosas que habéis de hacer. 2 puntos. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrece Yahvé. Amén. Yo creo que el texto está claro, ¿verdad? Yo creo que el texto no hace falta explicar mucho sobre él. ¿Por qué relata esto el profeta Zacarías? ¿A qué viene que Zacarías diga esto? Porque en nuestro tiempo está ocurriendo igual. Pasa absolutamente igual. La Biblia no pasa, no caduca como los alimentos. La Biblia, al contrario, es el libro que se actualiza cada día, cada momento. Tú puedes coger un texto bíblico y ves cómo está ocurriendo hoy en día. Y es el libro, uno de los más antiguos que hay. ¿Pero qué dice? Estas son las cosas que habéis de hacer. O sea, lo que el Señor quiere que hagamos, lo que le dice a su iglesia, esto es lo que tiene que hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. ¿Y por qué diría esto, Zacarías? ¿Por qué dice la verdad cada uno con su prójimo? ¿Qué pasa? Que antes no hablaba verdad cada uno con su prójimo, ¿verdad? Es lo que yo tengo que entender aquí. Porque si me dice, habla verdad con tu prójimo, ¿qué quiere decir? Que entre ellos se mentían. Que entre la iglesia del Señor se mentía. Que es algo que está muy feo y muy desagradable. Que entre ellos se mientan. Hermano, eso no puede ser. Eso no nos lo ha dicho a nosotros el Señor que tengamos que hacer. No debemos de mentirnos. Si yo decía antes no mentir a un inconverso, figúrate mentirle a tu hermano o a tu hermana de la iglesia. Yo lo digo muchas veces. No mientan, hermanos. Y les confieso algo. Si los pastores se enteran, aunque no lo crean, de verdad, se enteran. Nos enteramos o por revelación, o porque preguntamos, o porque nos lo dicen. Pero nos enteramos. Y no voy a dar detalles, lógicamente, pero nos enteramos. Que no queramos decir nada, es porque queremos hacer lo que dice Santiago 1:19. El tercer consejo era el de ¿qué? ¿Se acuerdan? El de no airarse. Y yo me he airado durante mucho tiempo.
hasta que me he dado cuenta de parte del Señor que no merece la pena irarme, que no merece la pena enfadarme, porque al final, me ponga como me ponga, va a hacer lo que quiera hacer. Entonces, lo que le decía aquí Zacarías es que hable verdad cada cual con su prójimo. Hable verdad, hermanos. No digan mentirijillas. Ustedes que me oyen en esta hora, a través de la radio, que estamos en la iglesia, no digan una mentirijilla a su prójimo por pequeña que sea. No se acostumbren, porque la mentira es como la semilla de mostaza. ¿Qué ocurre con la semilla de mostaza, como decía el maestro? Es la más pequeña de todas las semillas, pero crece como un árbol. La mentira le pasa igual. Es igual, es un arma que usa Satanás. Es una semilla diabólica. Cuando tú empiezas a decir una mentira, por pequeña que sea, te acostumbras a esa rutina, te acostumbras y es como una bola grande, como una bola de nieve que vemos en la televisión, en las películas de Navidad, donde se le pone la zanahoria en la punta y dos bolitas que son las patitas, los bracitos, y vemos como una bola grande. Y queda muy feo, hermanos, que un cristiano o una cristiana mienta. Porque mienten, Y no me digan que no mienten porque sé que mienten, Queda muy feo, hermanos. Y dice aquí, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad cada cual con su prójimo. Hablad verdad. Me preguntaba el otro día una persona, ¿qué significa el texto? La verdad, o no mintáis, o la verdad te hace libre. Yo se lo decía, digo, es que el texto se entiende por sí mismo. Te lo está diciendo, la verdad te hace libre. Te hace libre ante el que tú estás hablando, te hace libre ante lo que tú estás haciendo, te hace libre ante lo que tú estás comunicando. Es que es sencillo. Aquí dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Porque, hermanos, les aseguro que es una de las cosas más desagradables que podemos hacer, mentir. En el mundo, sabemos que el mundo miente, que el mundo engaña, pero que un cristiano mienta. Dícese luego, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad según lo que sea verdadero y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Se está refiriendo aquí a la casa de cada persona, el hogar de cada cristiano. Tiene que haber verdad y paz dentro de las puertas de cada casa cristiana. Una casa de una familia cristiana no puede haber discusiones, peloteras, griterío, insultos, incluso que lleguen a las manos incluso, digo más. Eso no puede ser. Eso no tiene lógica ninguna. ¿Eso cómo puede ser? Si tenemos el Dios de la paz. Si tenemos a Jesucristo que mora en nosotros. ¿Ustedes han visto a Jesucristo peleándose alguna vez con alguien? ¿O insultando a alguien? No. En el hogar de un cristiano, de una familia cristiana, tiene que hablarse verdad. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber diálogo entre las personas. Tienen que ponerse las bases de una buena comunicación. Tiene que haber transparencia entre los matrimonios. Transparencia entre las familias. No puede haber secretos entre ellos. A los hijos hay que hablarles la verdad. No se les... Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp +346 652 272 78.